13:44 de este martes abrimos ya Atlántico Noticias, hoy desde Canarias, mirando con muchísima atención la delicada situación que se vive en Ceuta. Hasta allí han llegado en las últimas horas miles de personas a las que nadie desde Marruecos les ha impedido llegar a España a nado o a pie. Durante toda esta mañana han seguido llegando gente a cuentagotas tras la entrada masiva de ayer, entre los que han llegado pues miles de personas menores, entre ellos familias enteras. Muchos analistas se están relacionando el hecho de que España haya atendido sanitariamente al líder del Frente Polisario con esta situación que se produce todavía ahora en la frontera. Ya decimos, la situación persiste durante toda la mañana, en la que hemos visto cómo han seguido llegando personas a nado desde la parte marroquí a Ceuta, algo que ha obligado a desplegar al ejército. Según Interior, ya se ha podido devolver a casi 2.000 personas a medida que van llegando durante la mañana. Aún así, los propios militares son testigos de cómo estas personas llegan a nado, algunos en perfecto estado, otros cansados con hipotermia y muchos de ellos grupos de niños de entre 10 y 15 años que llegan solos. Y esta es la imagen en directo a esta hora en la playa del Tarajal en Ceuta, y ven pues muchas personas que todavía están ahí. Ahora ya saben que a medida que van llegando los están devolviendo a Marruecos, y todavía, como pueden comprobar, mucha gente que sigue llegando a nado hasta esa playa de Ceuta. El presidente del Gobierno ha cancelado inmediatamente el viaje previsto para hoy a Francia, ha comparecido hace nada de forma oficial, pide respeto a las fronteras mutuas. Ya va de camino, de hecho, hacia Ceuta, también irá a Melilla con el objetivo, dice, de restablecer el orden de forma urgente. Mi prioridad como presidente del Gobierno de España en estos momentos es la de garantizar el control del tránsito en la frontera con Marruecos, dotar a las ciudades de Ceuta y de Melilla de todos los medios necesarios para solventar la crisis humanitaria que supone esta llegada de personas y proceder a la devolución inmediata, repito, a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado irregularmente en Ceuta y Melilla. Una situación inédita, ya les decimos, enseguida vamos a hablar de este asunto con un experto, también de otra muy compleja en Israel. Cristo Negrín, de momento no cesan las hostilidades en la Franja de Gaza. Sí, no cesan, Marta. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho que continuarán los bombardeos al menos hasta que se instaure la paz y la seguridad en Israel. Ha sido claro y dicho que no va a haber tregua, al menos hasta que se completen los objetivos militares en la Franja de Gaza. Bueno, y una semana después del fin del estado de alarma, con el miedo a un nuevo repunte, Sanidad se va mostrando algo más esperanzada ante la evolución de la pandemia aquí en España. Miguel Vega. Sí, porque la incidencia sigue bajando y nos encontramos a tan solo un punto de salir del riesgo alto. Es de 151 casos por cada 100.000 habitantes. Todas las comunidades autónomas mantienen una tendencia a la baja. El Ministerio de Sanidad ha notificado la cifra más baja de contagios y fallecidos de las últimas semanas. Todo esto coincide con el avance de la vacunación. Ya más de 7 millones de personas tienen la pauta completa y un 30% de la población diana ha recibido al menos una dosis. Bueno, y estamos pendientes hoy de la decisión que adopte la Comisión Nacional de Salud Pública sobre la segunda dosis que tiene que administrarse a los menores de 60 que recibieron la primera de AstraZeneca. Hace ya tiempo debe ponerse la segunda ya. El estudio preliminar dice que en caso de que tuvieran que ponerse una segunda dosis, pero de otro laboratorio, por ejemplo Pfizer, sería perfectamente seguro. Luego lo vamos a ver. Y en Tailandia preocupa el aumento de los casos de COVID en las cárceles. Se están convirtiendo, de hecho, en un auténtico foco de contagios durante este rebrote que se vive en el país. En las pruebas que se han efectuado, da positivo más de la mitad de los reclusos. Y verán también una tormenta de granizo que ha caído en Londres. Ha dejado una imagen poco habitual en esta estación del año, ese manto blanco de granizo, además de gran tamaño, inundando las calles. Se está viviendo en Reino Unido uno de los meses de mayo más húmedos de la historia. Franco Battiato, uno de los exponentes de la música italiana, ha muerto a los 76 años en su casa de Sicilia. Si prende tutto, anche il caffè. Bueno, estaba enfermo de Alzheimer desde hacía tiempo, durante décadas. Fue un músico referente en toda Europa por su estilo inclasificable que le valió el éxito mundial.
Bueno, imagen en directo de esa playa del Tarajal en Ceuta, ahí siguen hacinadas muchas personas, acaban prácticamente de llegar. Esa llegada masiva ha persistido durante toda la mañana hasta este punto de la frontera de España con Marruecos. Ahí ven a miembros del ejército ayudando a esas personas que van llegando, muchos de ellos llegan en perfecto estado, otros como este que ven en la imagen llegan agotados, el agua está muy fría en esta época del año, una situación inédita que ha llevado al ejército a desplegarse en esa playa y también al Gobierno de España a llamar a consultas a la embajadora en España. Bueno, en las últimas horas unas 6.000 personas aproximadamente, todavía hay que contarlos, entre ellas centenares de menores han entrado, ya lo han visto, a nado sobre todo pues a Ceuta. La magnitud de este flujo migratorio en un solo día no tiene precedentes en esa ciudad autónoma y ocurre semanas después de que Rabat conociera que el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresó por COVID con una identidad falsa en un centro hospitalario de Logroño. Con piedras así han sido recibidas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegadas en la frontera de Ceuta con Marruecos. Se eleva la tensión y el tono. La crisis diplomática entre España y Marruecos a cuenta del Frente Polisario se traduce en una reacción sin precedentes del reino alauí. Al menos 6.000 marroquíes han entrado en la ciudad de Ceuta. Los migrantes han bordeado los espigones marítimos ante la pasividad de los agentes marroquíes. La llegada masiva de miles de migrantes ha obligado al Gobierno de España a movilizar al ejército, que junto a los efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil tratan de garantizar la seguridad en la frontera y en las naves del Tarajal, donde se concentra la mayoría de los migrantes, siendo un gran número de ellos menores de edad. Fernando Grande Marlaska ha anunciado que viajará este martes a Ceuta. Puedo comunicarles que en la actualidad se ha procedido ya a la devolución de 2.700 personas. Repito, 2.700 personas que han entrado en las últimas horas ilegalmente en nuestro país. Vamos a continuar con estas labores el tiempo que sea necesario. Con la crisis migratoria se materializa lo que ya había anunciado Marruecos. El pasado 8 de mayo, el reino alauí mostraba su malestar por la acogida del líder del Frente Polisario ingresado por COVID en un hospital español. Marruecos dijo entonces que España debía extraer las consecuencias de su actitud premeditada y que no debía minimizar el impacto en las relaciones bilaterales. Bueno, van a ver unas imágenes que está publicando el diario digital El Faro de Ceuta. En teoría es lo que estaría haciendo Marruecos, según denuncia este diario, abriendo la puerta del lado marroquí y permitiendo que todas estas personas pasen tranquilamente. Ahí ven incluso muchísimos niños, incluso de 10 y 11 años, estos vídeos que demostrarían pues lo que están haciendo los agentes marroquíes, esa pasividad y abrir directamente la puerta. Según estas imágenes que ya decimos publica el Faro de Ceuta, pues es lo que demostrarían estas imágenes. Situación muy complicada. Pedro Sánchez ha tenido que comparecer de forma oficial, sin preguntas. Ha garantizado que su objetivo es que se controlen las fronteras de Ceuta, de Melilla también. Ha asegurado que Marruecos es un país aliado y ha llamado a la cooperación, pese a la situación creada en la frontera. Seremos firmes. Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Lo repito, firmes ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. La integridad de Ceuta como parte de nuestra nación, la nación española, su seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas y residentes allí están garantizadas por la acción del Gobierno de España, cualesquieran que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles para ello. Bueno, vamos a hablar a esta hora aquí en Atlántico Noticias con Jesús Núñez de Villaverde, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, es experto en temas de seguridad y geopolítica. Señor Núñez, bienvenido. Hola, encantado. Bueno, un asunto que desde luego ha sorprendido al Gobierno español. Para empezar, ¿cómo valora lo que ha ocurrido? Para empezar, ha sido llamada a consultas la embajadora de Marruecos, una situación inédita, ¿no? Bueno, quizá lo primero que haya que decir es que resulta absolutamente inaceptable en una relación entre vecinos que algo así pueda llegar a suceder. Es evidente que la entrada de esas más de 6.000 personas no se ha producido solo
por voluntad propia de quienes pretendan llegar a un lugar que les permite una vida digna que en muchos casos su propio país no les garantiza en absoluto, si no se cuenta con la colaboración, la permisividad y la planificación de unas autoridades políticas que en un país como Marruecos controlan evidentemente lo que ocurre en cualquier rincón del reino. Tanto si hablamos de narcotráfico como si hablamos de flujos migratorios, es evidente que sin la implicación de esas autoridades a las diferentes escalas sería imposible llegar a un punto como este. A partir de ahí, evidentemente, lo que podemos entender es que Marruecos una vez más ha decidido utilizar una baza que ya ha empleado en tantas otras ocasiones para conseguir algún tipo de compensación. Y si en algunos casos han sido compensaciones estrictamente económicas, en este claramente no hablamos de una crisis migratoria, sino de una crisis política con ese trasfondo del malestar que ya dejó sentir Marruecos por la presencia en España del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática en un hospital. Claro, y la cuestión es que en este caso ya se ha pronunciado incluso la Unión Europea, que ha hablado con Pedro Sánchez, decía el presidente del gobierno ahí, muchos menores en medio de todo esto, y aquí sí que se puede marcar un antes y un después, porque el hecho de que estén entrando esta enorme cantidad de menores puede también suponer un problema para Europa, ¿no? Más allá de la cantidad de personas implicadas en esta entrada, desgraciadamente estamos ante un marco que en tantas otras ocasiones ya hemos comprobado que no funciona. El enfoque securitario que la Unión Europea y España adoptan del tema migratorio ha fracasado hace mucho tiempo. Da igual la altura de las vallas, da igual los despliegues policiales, la desesperación no tiene freno porque haya una valla de 2 metros más alta o porque haya algún policía o incluso unidades militares desplegadas. Por lo tanto, eso nos debería llevar a la conclusión de que, por un lado, España seguramente está repitiendo ya, lo ha dicho el propio ministro del Interior, una práctica como la de las devoluciones en calientes que no cumple con las reglas de juego de un Estado de Derecho y, por otro lado, constata una vez más que no ha conseguido con Marruecos crear unas relaciones que impidan este tipo de chantajes. Hablamos, al menos así lo veo personalmente, de un chantaje por parte de Marruecos buscando compensaciones españolas. En este caso, básicamente, después del respaldo que Marruecos ha recibido del Estados Unidos de Donald Trump en reconociendo el territorio del Sáhara Occidental ocupado como territorio marroquí, lo que busca es algo similar por parte de España, después de que ya lo hayan hecho otros países que se han ido inclinando cada vez de forma más clara hacia las tesis soberanistas marroquíes. Pese a la gravedad de la situación que estamos viendo, señor Núñez, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido particularmente medido a la hora de hablar de la situación con Marruecos, de la crisis que se puede abrir, ha llamado al diálogo. La relación de España y Marruecos siempre ha sido delicada y se ha tratado por todos los medios de que sea buena, ¿no? Y en este caso no sabemos qué puede pasar a partir de ahora. Digamos que lo que ha hecho fundamentalmente el presidente del gobierno es, como exige el guión en estos casos, mostrar firmeza en la defensa de los intereses españoles. Creo que no convenía hacer referencia a la integridad de a la integridad de Ceuta y Melilla, puesto que esa integridad no está en peligro. Los que han entrado en esas dos ciudades no ponen en peligro la integridad de Ceuta ni de Melilla. Conviene en todo caso resaltar una vez más que se trata de ciudades españolas, de que están dispuestos el gobierno a defender evidentemente las fronteras, etcétera, pero desde ese punto de vista también hay que reconocer que llamar aliado a Marruecos ahora mismo es una apelación a la cordura, lo que llamar a su embajadora, pero que de momento Marruecos está demostrando una vez más que se deja llevar por reacciones arbitrarias y por reacciones puntuales que no sirven para nada a los propios intereses de Marruecos. No va a sacar nada positivo de aquí Rabat si espera que España ceda ese chantaje y que la Unión Europea lo haga también. Desgraciadamente, en todo caso, Marruecos ha podido llegar a ese punto de confianza porque se ha alimentado demasiado sus pretensiones en estos años pasados, permitiendo que Marruecos pueda explotar los recursos del Sáhara Occidental, recibiendo beneficios económicos directos cuando se trata de un territorio que desde el marco internacional está sometido a un proceso de descolonización difícilmente materializable en la práctica, porque desde la ONU y también desde la Unión Europea, como digo, se ha permitido que el tiempo corra a favor de Marruecos.
queda por ver si de manera irreversible. Bueno, señor Núñez, casi se nos quedamos sin tiempo y habíamos quedado en hablar de Israel, pero la actualidad nos ha llevado hasta ese otro punto. Sí le queríamos preguntar una impresión rápida sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora, porque el fuego ahí en Israel, el otro conflicto que preocupa a la comunidad internacional, no se atisba de momento. Clave la participación de Estados Unidos, lo que pueda hacer Estados Unidos, nada más, ¿no? Estamos viviendo la repetición de episodios que tantas veces ha sufrido ya la Palestina histórica, y en este caso el guión nos lleva a entender que Israel no desea en ningún caso ningún tipo de mediación y ningún tipo de tregua hasta que no logre alcanzar todos los objetivos militares que se había marcado en el inicio de esta operación militar dentro de la Franja de Gaza. En el momento en el que Israel consigue sus objetivos militares, básicamente eliminar a militantes significativos de los grupos armados ligados a Hamas y a la yihad islámica y destruir sus infraestructuras, fundamentalmente las que le permiten construir cohetes y misiles, permitirá que vuelva a establecerse una tregua y volveremos a donde estábamos hace apenas un mes, para que dentro de X tiempo volvamos otra vez a vivir un episodio parecido y tengamos que hablar nuevamente del sufrimiento de la población de ese territorio, que no es en ningún caso atendida ni. Se ha cortado justo al final la conversación que mantenemos con Jesús Núñez, que es experto en geopolítica. En cualquier caso, le agradecemos mucho que haya participado hoy con nosotros. Hablábamos precisamente de la situación entre israelíes y palestinos. La violencia muestra muy pocos signos, decíamos, de atenuarse a pesar de los llamamientos de alto el fuego. La ofensiva israelí, de hecho, es una de las más violentas, mientras los palestinos atacan a su vez varias ciudades al sur. Cristo Negrín, el conflicto se intensifica de momento. Israel pues dice que continúan los bombardeos. Sí, Marta, Netanyahu ha dicho que van a continuar los bombardeos, que la ofensiva está atacando objetivos militares y que de hecho no van a parar hasta terminar con esos altos cargos que de hecho confirman ya se han eliminado en algunos puntos de Oriente Próximo. Netanyahu ha sido claro, ha insistido en ese mensaje: no va a haber tregua hasta que se eliminen todos esos objetivos militares en la Franja de Gaza. Claro que este conflicto, esta escalada bélica, pues ha provocado la reacción de la comunidad internacional. Ayer mismo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mantenía un contacto telefónico con Netanyahu y al final, tras un comunicado del gabinete de prensa de Casa Blanca, pues Joe Biden se limitaba a apoyar el alto el fuego. Una declaración un tanto laxa si se tiene en cuenta pues el resto de los miembros de Naciones Unidas que han exigido contundentemente el alto el fuego. Estamos hablando de una escalada bélica la más grave de los últimos 14 años. En lo que vamos de conflicto, 8 días, pues 240 personas han perdido la vida, al menos 58 niños. La directiva es continuar atacando objetivos terroristas. Las fuerzas de defensa israelíes lo están haciendo bien. Han eliminado a otro comandante de alto rango de la yihad islámica. Hemos atacado una unidad naval de Hamas y continuamos atacando las infraestructuras subterráneas, el metro de Hamas y otros objetivos. Continuaremos actuando según sea necesario para restaurar la paz y la seguridad de todos los residentes de Israel. Bueno, vamos ya con otras cuestiones pendientes. Hoy, esta tarde, en concreto de la Comisión de Salud Pública, previa al Consejo Interterritorial, se reúnen esta tarde para decidir cómo se debe inmunizar a las personas de menos de 60 que fueron vacunados con una primera dosis de AstraZeneca. Hay muchos esperando. Deberían empezar, de hecho, a completar su pauta ya la semana que viene. Y esto podría hacerse con el suero de Pfizer. Las comunidades y el Ministerio tendrán sobre la mesa ya los resultados de Convivax, que es ese estudio que se ha llevado a cabo, que dice que mezclar dos vacunas no solo no sería perjudicial, sino que por el contrario es muy eficaz. El hecho, por ejemplo, de combinar AstraZeneca con Pfizer. Y en 15 días se espera tener a las personas de 50 a 59 años aquí en Canarias vacunadas y en junio comenzar masivamente con los menores de esa edad. En Gran Canaria y en Tenerife, los mayores de 55 que no tengan cita pueden llamar ya al 012 para vacunarse. Más de 856.000 con una dosis, 15% de inmunizados. Y el lunes, ayer, que fue un día complicado, más de 15.000 vacunas administradas. El jueves llegarán 14.100 vacunas de Moderna y 7.600 más de Janssen.
Bueno, es martes y toca hacer repaso de la evolución de la pandemia en España tras conocer la actualización de sanidad. Bajan los contagios, lo más importante, el número de muertes. Una buena tendencia que podría provocar incluso que las próximas semanas comenzaran a relajarse algunas medidas. Miguel Vega. Sí, porque tras el miedo del fin del estado de alarma, Sanidad considera que la evolución de la pandemia en nuestro país es buena, pero recalca que aún no debemos confiarnos. En todas las comunidades autónomas comienza a notarse la caída de los contagios y, lo más importante, los fallecidos. Tras este fin de semana, el Ministerio de Sanidad ha notificado más de 11.000 nuevos contagios, 93 fallecidos y la incidencia acumulada se sitúa en 151 casos por cada 100.000 habitantes, a tan solo un punto de salir del riesgo alto según el semáforo de la Unión Europea. Todo ello gracias a que las comunidades autónomas como Canarias registran en la última jornada 143 contagios, 0 fallecidos y una incidencia acumulada de 81 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad espera que la relajación de las medidas de esta última semana no provoque un impacto en la evolución de la pandemia. Y lo que tenemos que ser es conscientes de que tenemos que ir paso a paso y que cuando se reduce una medida hay que tener mucho más cuidado con las demás hasta que veamos el efecto que pueden producir unas y otras. Y mientras la vacunación sigue avanzando, aunque se espera que coja velocidad de crucero en junio con la llegada de más de 13 millones de dosis, por el momento ya han recibido la pauta completa en nuestro país más de un 15% de la población, pero al menos han recibido una dosis más de un 32% de la población diana. En Canarias, tras un fin de semana de vacunación masiva entre los mayores de 60 años, en el último informe de la Consejería de Sanidad comunicó que ya han recibido las 2 dosis más de un 14% de la población y una dosis la han recibido un 30% de la población. Gracias a este buen ritmo de vacunación y a la evolución de la pandemia, según Fernando Simón, en las próximas semanas se podría comenzar a flexibilizar el uso de la mascarilla al aire libre. Las medidas, el uso de mascarillas en concreto, que además viene el calor, una gran parte de la población está esperando que eso se pueda reducir pronto. Es muy posible que en exteriores, en no muchos días, se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar que los riesgos van bajando. Eso es lo importante, garantizar que la situación es la ideal para, por ejemplo, retirarnos la mascarilla en exteriores. Vamos a hablar con María Isabel Portillo, que es especialista en medicina preventiva y salud pública, coordinadora del grupo de trabajo de cribados de la Sociedad Española de Epidemiología. Señora Portillo, bienvenida. Buenas tardes. Empezamos con esa impresión de Fernando Simón, de que podría a lo mejor, si todo va bien, retirarse la mascarilla. ¿Lo que es prudente, es conveniente en este contexto al que nos vamos a enfrentar en las próximas semanas? Bueno, yo creo que estamos en una situación delicada. Como bien habéis puesto los datos, todavía no hemos llegado ni al 50% de la cobertura, lo cual nos situaría en una situación un poquito más favorable. Y luego tendríamos que tener en cuenta que se han relajado de pronto medidas por parte de muchísima población que son protectoras y que actualmente pues esa relajación podría suponer un rebrote de casos, sobre todo en personas vulnerables. Por el momento parece no conveniente retirar las medidas antes de que realmente esa bajada, esa tendencia tenga una significación estadística importante y sobre todo también el incremento de la vacunación. No parece muy prudente el de pronto relajar todo ante una situación que no es estable. Claro, sobre todo porque quizá esa aseveración de Fernando Simón, que siempre lo ponía dependiendo de lo que pudiera ocurrir, más los levantamientos de cierres perimetrales, de toques de queda, todo eso combinado con mensajes hablando de posible inmunidad de grupo, todo esto puede generar una sensación de falsa seguridad o de quizá mejor situación de la que realmente estamos. Seguramente, o sea, el virus no se ha ido. Está claro que si el virus tiene muchas maneras de reproducirse y muchas maneras de transmitirse. Entonces, aunque haya un caso que puede transmitir a 2 o 3 personas, esas 2 o 3 personas a otras 2 o 3, pues otra vez estamos en una situación que no es muy buena. Afortunadamente el ritmo de vacunación es alto, pero a ver, no se consigue una inmunidad porque te vacunen ayer. O sea, se consigue una inmunidad cuando han pasado ciertos días y entonces adquiere cada individuo inmunidad. Y luego estamos hablando de que nos protege sobre todo
de la enfermedad grave, pero se puede estar transmitiendo todavía. Eso es importante y lo reiteran los especialistas, como es el caso de la señora Portillo, el hecho de que las personas que hayan sido vacunadas pues deben seguir manteniendo todas las medidas, porque para empezar siguen transmitiendo y esto no nos cansamos de repetirlo, ¿no? Sí, luego hay que pensar que hay muchas personas vulnerables en la calle que tienen menos de 50 años también, que padecen enfermedades crónicas, cáncer. Esas personas están expuestas son mucho más susceptibles de padecer una enfermedad grave y tenemos que protegerlas. Y en cuanto a las situaciones que se han vivido en diversas ciudades de España, lo vimos hace una semana, se ha vuelto a ver durante este pasado fin de semana, aglomeraciones, personas ya disfrutando del ocio nocturno. Esto puede tener consecuencias en algunos días, notarse directamente en las unidades de cuidados intensivos que poco a poco iban pues mejorando sus datos. A ver, estos casos siempre ocurren que cuando ocurren este tipo de eventos o de aglomeraciones o de falta de cuidado, pues esto no se produce inmediatamente. O sea, los enfermos graves acaban estando graves a los 10-15 días. Veremos un poco qué es lo que pasa, ¿no? Pero realmente, claro, se van a infectar personas. Indudablemente, esas personas que han estado en la calle han estado en contacto con el virus, aunque sean pocos virus, pero han llevado a sus casas y a sus centros de trabajo y a sus centros de estudios y al autobús. Han llevado esos virus. Bueno, pues mantenemos ese mensaje de prudencia, pese a que estos datos empiezan a llamarnos un poco al optimismo, es importante mantener esa prudencia, como dice la señora Portillo. Le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros en Atlántico Noticias. Muchas gracias a vosotros por transmitir esta información. Bueno, vamos a seguir nosotros adelante contándoles que el 23 de julio comienzan, si todo va bien, los Juegos Olímpicos de Tokio aplazados, evidentemente por la pandemia, el verano pasado. Los deportistas españoles ya han comenzado su vacunación y es requisito imprescindible para participar en esta cita, la mayor seguridad sanitaria. Los primeros representantes de hockey, de fútbol, de baloncesto, de balonmano y de atletismo, también de larga distancia. La vacunación se ha realizado en el Hospital General de la Defensa de Zaragoza. No solo en España se relajan las medidas, también en Italia se ha aprobado un decreto que aligera las restricciones en las zonas con menos contagios. Se reduce el horario del toque de queda, va a terminar, por cierto, el 21 de junio, y se permite el consumo dentro de bares y restaurantes. Italia decreta un final gradual del toque de queda y amplía el ocio. El gobierno italiano aprobó este lunes un decreto que aligera las restricciones en las zonas con menos contagios, reduciendo el horario del toque de queda o permitiendo el consumo dentro de bares y restaurantes. El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros establece que en las regiones en riesgo leve el toque de queda se reduce en 1 hora, en vigor entre las 11 a las 5. El fin de esa limitación horaria será poco a poco y el día 21 de junio se eliminará por completo. En las zonas en riesgo leve, en las que actualmente se encuentra casi todo el país, se podrá consumir dentro de los locales desde el 1 de junio. Se permitirá la reapertura desde este sábado de los centros comerciales durante el fin de semana y el 24 de mayo volverán los gimnasios. Desde el 15 de junio se permitirán fiestas y ceremonias civiles y religiosas, bodas, bautizos y otros eventos si los asistentes cuentan con el certificado verde, que demuestra que está vacunado, se tiene una prueba negativa o ya se ha superado la COVID-19. Y en Reino Unido, se lo hemos contado, otro paso más hacia la normalidad. La tercera fase de la desescalada está en marcha, con el interior de la restauración abierto. También viajes al extranjero, a los países, eso sí, que estén en la lista de destino seguro. Las autoridades, eso sí, piden precaución y especial atención a la variante india. Inglaterra se adentró en una nueva fase del desconfinamiento marcada por la reapertura de cines, teatros y museos y el regreso de las vacaciones al extranjero entre temores por la propagación de la variante india del coronavirus. El nuevo capítulo de la desescalada permite a partir de esta semana abrazos entre amigos y familiares, pernoctaciones fuera del domicilio y reuniones de hasta 30 personas en exteriores y de 6 integrantes o un máximo de 2 hogares en interiores. También podrá volver el público a los estadios con límite de aforo y reabrirán las áreas interiores de juegos para niños y los hoteles. Miles de viajeros de Inglaterra, Escocia y Gales volvieron a los aeropuertos para visitar alguno de los 12 destinos seguros autorizados por el gobierno británico, entre los que se encuentran Portugal, Israel o Gibraltar, exentos de cuarentena a la vuelta.
El retorno de los viajes al extranjero, aunque sea de forma limitada, da razones para el optimismo entre el sector turístico que se aferra al verano con la esperanza de reflotar las ganancias después de meses de inactividad. Además, la nueva y penúltima fase de la desescalada en Inglaterra permite a partir de hoy que los negocios de hostelería puedan servir comida en el interior de los locales siempre y cuando cumplan con los límites de aforo y las medidas de seguridad. Y en República Checa también comienza la desescalada. Se ha logrado frenar el aumento de contagios. Se llegó a situar este país a la cabeza de Europa a principio de año con una incidencia superando los 1.500 casos por 100.000 habitantes, pero desde ayer reabrieron las terrazas de los restaurantes para los vacunados, los que hayan superado la enfermedad o presenten un test negativo. También se recupera la presencialidad de las clases, pero los niños deberán llevar mascarilla y hacerse test de antígeno una vez por semana. Y en Tailandia preocupa el aumento de los casos en las cárceles, que se están convirtiendo en un nuevo foco de contagios durante el actual rebrote que se está viviendo en ese país. Desde principios del mes se están realizando pruebas precisamente dentro de las prisiones. El 50% de los 55.000 prisioneros a los que se les hizo un test dieron positivo. Las autoridades aseguran que se les está aislando en tiendas de campaña, que se les ofrece tratamiento. Tan solo algo más del 1% de la población del país tiene pauta completa de vacunación. Y Taiwán ha declarado por su parte el estado de alarma, ha notificado 700 casos en los últimos 3 días, así que ya prohíbe la entrada a las personas que no residan en ese país. Cierra las escuelas hasta el 18 de junio en principio. Hay miedo por el desabastecimiento, los supermercados se han quedado completamente vacíos. El país asiático había sido un referente en el control de la pandemia durante el año pasado y ven cómo no hay que relajarse. La Federación Médica Venezolana ha exigido al gobierno 1 millón de vacunas más contra el COVID-19, sobre todo para inmunizar a los 500.000 sanitarios del país. Reiteran que no se cumple con el deber de aplicar las dosis a los trabajadores del sector, que es prioritario. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, solicitó a las autoridades nacionales la vacuna de manera urgente para todo el personal que labora en los centros asistenciales. ¿Cuál es la exigencia que hacemos los médicos en relación a este punto? Que lleguen para el sector salud 1 millón de vacunas, que equivale a 500.000 personas, que es lo que en promedio estamos en los hospitales, y para el país 40 millones de dosis para 20 millones de habitantes. Ese es el promedio de lo que estamos exigiendo para que podamos tener la inmunidad rebaño en el corto tiempo. El doctor Douglas León Natera informó además que a lo largo del territorio nacional han fallecido 365 profesionales de la medicina producto del contagio del COVID-19 en un periodo de 14 meses. Y la pandemia no da descanso a los sanitarios en Ecuador. Solo en mayo se detectaron 26.000 contagios. Dicen las autoridades que se están infectando pues unas 1.500 personas diarias. La situación es más que complicada y mantiene al límite las unidades de críticos. El COVID-19 en Ecuador aún no permite dar descanso a los médicos, pues solo en lo que va de mayo ya hay 26.200 casos más. Es decir, que cada día al menos 1.500 personas se estarían infectando. A esto se suma la situación hospitalaria que, según denuncias de los médicos la semana pasada, no ha dejado de ser crítica, pese a los toques de queda de los fines de semana, lo que incluso ha complicado el stock de medicamentos en los hospitales y ha elevado la mortalidad. El mes de abril fue el mes más crítico para el Hospital de la Policía, tenemos 33 fallecidos. Sin embargo, también hay que recalcar que tenemos 25 muertes, lo que va del mes de mayo, es realmente un tanto alarmante. Sin embargo, ya no podemos acceder a información de otros hospitales, pues nos indicaron que solo el Ministerio de Salud será el único autorizado para hablar de la pandemia. No pueden dañar una visión de acceso a la información durante 4 años con un problema que no lo han podido controlar. Por su parte, el ministro de Salud niega que se intente ocultar información. Totalmente falso, nosotros no hemos dado disposición, pero nosotros no podemos, hay que decirlo, aperturar a que los medios que puedan tener las facilidades de autoridades que no tengan el cargo o tengan la información correspondiente. Es decir, no puede ser un médico o una enfermera que no tenga un cargo jerárquico. Ecuador ya sobrepasó los 410.000 casos de COVID-19 y según los registros oficiales ya hay más de 19.000 muertes por el virus.
Bueno, en Japón está preocupando mucho la propagación de las nuevas cepas del coronavirus, así que hay una empresa que está trabajando en equipos para detectar precisamente las nuevas variantes. Van a haber un prototipo, la comercialización se espera de hecho en un mes, solo para Japón. Es un kit que utiliza reactivos químicos para detectar mutaciones y ofrece los resultados en apenas 2 horas. Japón se encuentra en estado de emergencia, cuando la cuarta ola ya se ha instalado en el país y solo a 2 meses de la apertura de los Juegos Olímpicos. Y será el próximo mes de junio cuando Estados Unidos envíe 20 millones de las dosis de la vacuna de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson a otros países. Lo anunció el presidente Joe Biden, en lo que será la primera vez que el país comparta vacunas para uso doméstico. Además, a estas dosis se le van a sumar otras 60 de AstraZeneca, aunque no están autorizadas para su uso en el país. Estados Unidos ha administrado ya 272 millones de dosis y ha distribuido más de 340 millones. Vamos con otras cuestiones. 400 personas han sido rescatadas en varias operaciones en el Mediterráneo por una embarcación de una ONG de Alemania. Un bebé de 8 meses, muchos niños menores no acompañados, embarazadas, estaban entre los rescatados durante estas 6 operaciones que ha realizado una semana después de que más de 2.000 personas llegaran a Lampedusa en un solo día. La Unión Europea pide solidaridad con Italia. Bueno, vamos a mirar aquí a Canarias, pendientes, ya saben, aquí de la situación de esas niñas desaparecidas, 21 días ya sin Ana y sin Olivia y sin novedades de su padre, de Tomás Antonio Jimeno. Efectivos de la Guardia Civil han localizado, un poco antes de las 10 de la mañana, han entrado en la casa que habitaban en Igueste de Candelaria. Es el 5º registro que se ha realizado en el inmueble, el segundo en el que participa la unidad canina especializada en restos biológicos. Están peinando la vivienda, también la finca, 2.000 metros cuadrados, en los que podría esconderse quizá alguna mínima pista del paradero de las niñas. A las labores de la búsqueda se sumará un sonar y un robot submarino que es del Instituto Español de Oceanografía, unas herramientas que podrían detectar cualquier elemento extraño en el fondo marino de Güímar, donde fue localizado el barco de Jimeno. Bueno, toda la información, como saben, en el Telenoticias 1. Y en Colombia, miramos allí de nuevo, continúan los bloqueos, las protestas en ese país con miles de personas que siguen todavía exigiendo un ingreso mínimo, el fin de la violencia policial, más oportunidades para los jóvenes, y el gobierno promete, por ejemplo, desbloquear las carreteras, pero lo va a hacer con las ayudas de las fuerzas de seguridad del Estado. Unos bloqueos que ha provocado desabastecimiento en muchísimos supermercados de las principales ciudades. Comienza a escasear el combustible en algunas regiones. Iván Duque, el presidente, promete subvencionar el 25% del salario mínimo e incentivar la contratación de los menores de 30 años. Bueno, en Cuenca, en Ecuador, las lluvias caídas en los últimos días provocan el desbordamiento del río Tarqui y gravísimas inundaciones. Van a ver unas imágenes aéreas del sector de Carmen de Guso. Más de 460 personas fueron rescatadas. Hay viviendas dañadas por esta crecida del río. También otras zonas se vieron afectadas. Y esta es una tormenta de granizo caída en Londres, en Reino Unido. Una imagen poco habitual para esta estación del año, este manto blanco de granizo que inundaba las calles de Londres. Se está viviendo allí en todo Reino Unido uno de los meses de mayo más fríos, más húmedos de la historia, y parece que no va a parar porque se esperan más lluvias en los próximos días. Un accidente mortal, esto es Ecuador, entre una guagua y un camión. 9 personas han fallecido, 27 heridos graves en la provincia de Cañar. Según las investigaciones, el conductor del tráiler se quedó dormido, cambió de carril y chocó de frente contra la guagua. En los fallecidos están ambos conductores. Bueno, vamos con asuntos más agradables. Han sido 6 meses cerrados por la pandemia y ha reabierto, lo hace hoy, el Museo d'Orsay en París. En las últimas horas los operarios han colocado con muchísimo cuidado esas obras de arte que habían sido guardadas para garantizar su conservación. El gobierno francés cerró museos, todos los centros culturales, se lo hemos contado, en octubre para frenar la expansión del virus. Este museo estaba recibiendo más de 15.000 visitas al día de media. Ahora el número se va a limitar a 5.000.
Bueno, a punto estamos de irnos, pero antes de marcharnos vamos a regresar con una imagen en directo que nos llega desde Ceuta, de la playa del Tarajal. Imágenes en directo, ya les decimos, el Ejército de España ha tenido que desplegarse ante la llegada masiva de estas miles de personas. Todavía durante la mañana han seguido llegando a cuentagotas nadando desde Marruecos. El presidente Pedro Sánchez está ya de camino hacia esa zona. En unos instantes los compañeros del Telenoticias Uno les van a dar la última hora de esta situación inédita que se vive en la frontera de España con Marruecos. Bueno, y hoy nuestra despedida musical tiene un nombre. Franco Battiato ha muerto hoy en su casa de Italia. Tenía 76 años. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea. Pues uno de los músicos Battiato, uno de los músicos italianos más importantes de la historia del pop, se convirtió especialmente en los 80 y los 90 del pasado siglo en un símbolo de la cultura europea moderna. Un músico único, inclasificable, al que hoy decimos adiós en unos minutos, ya saben, Telenoticias Primera Edición. Hasta mañana.